Hola, mi nombre es Carla Patricia Dolores Cruz. Estoy cursando la licenciatura de Contaduría Pública. Mi número de matrícula es al 05298 y actualmente resido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Voy a exponer los presidentes de México de 1970 a la fecha y comenzamos con el presidente Luis Echeverría Álvarez. Inició su mandato del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Llegó a la presidencia gracias al partido político PRI. Fue abogado de profesión y nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Durante su administración se detonó la escasez de petróleo, lo que provocó que aumentara el gasto público y con ello la deuda pública o la deuda externa aumentó de 6 millones de dólares a 20 millones de dólares. Creó la comisión tripartita formada por empresarios y funcionarios públicos, esto con la finalidad de solucionar la crisis económica en México, y con esto dio nacimiento al Infonavit. Después sigue el señor José Guillermo López Portillo y Pacheco, mejor conocido como el presidente López Portillo. Inició su mandato el 1 de diciembre de 1976 y lo concluyó el 30 de noviembre de 1982. Nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Obtuvo por la UNAM su título como licenciado en Derecho y también subió a la presidencia por parte del partido político PRI. Durante su gobierno, la economía se centró en la explotación de hidrocarburos, dejando por un lado otras actividades, lo que provocó que al caer los precios del petróleo en el país, México se viera afectado por el desempleo. Sin embargo, se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo crudo en las zonas de Tabasco, Chiapas y Campeche, contribuyendo con ello a la tasa de desempleo que ya existía se redujera al 50%. La moneda mexicana se devaluó en un 400%. Miguel de la Madrid. Del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Abogado y político mexicano. Nació el 12 de diciembre de 1934 y de igual manera llegó a la presidencia por el partido político PRI. Trabajó bajo una política de rigor y de lucha contra la corrupción. Se centró en negociar la deuda externa y expidió la ley de responsabilidad de los servidores públicos. En 1988 crea el Pacto de Solidaridad Económica, que fue un acuerdo entre gobierno, organizaciones empresariales, obreras y campesinas, cuya finalidad era estabilizar o reducir la inflación. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Fue economista y político mexicano. Nació el 3 de abril de 1948 y obtuvo el poder presidencial porque la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Gobernación así lo declaró, porque durante el conteo de votos surgió un problema en el cómputo de los mismos. Hasta ahora no se sabe exactamente qué fue lo que pasó esa noche. Sin embargo, el gobierno decretó que él sería el nuevo presidente que México requería. Su gobierno trajo diferentes cambios económicos y sociales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, privatizó Pemex y la única condición de ello era que la inversión se quedara en manos mexicanas y no con inversionistas extranjeros. En su gobierno aumentó la pobreza en el país. Sus reformas económicas ayudaron a estabilizar el país momentáneamente, pero de acuerdo con los datos de Cedesol, al final del gobierno de Salinas el porcentaje de población en pobreza era de 52.4%. Ernesto Zedillo Ponce de León. Estuvo en el mandato del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Economista y político mexicano, nacido el 27 de diciembre de 1951.
Durante sus primeros días de gobierno, el país atravesó una crisis económica muy complicada, conocida como el efecto tequila, provocada por la falta de reservas internacionales, causando con ello la devaluación del peso mexicano. Y el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización para prestar al país mexicano una línea de crédito por $20 millones para el gobierno mexicano. Esto para que pudieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento de sus compromisos financieros. La bolsa de valores cayó y la tasa de interés subió. El valor del dólar estadounidense pasó de 3.471 a 5.500 pesos debido a las fugas de capitales, pero aún con todo ello, Zedillo trabajó para la recuperación económica de México. Vicente Fox Quesada, empresario y político mexicano, nació el 2 de julio de 1942 y fue el primer panista en obtener el poder presidencial después de haber derrotado al partido político PRI, marcando así el fin de un largo periodo de más de 70 años de gobierno priista. Vicente Fox aplicó un plan de becas de estudio a jóvenes de escasos recursos y en el año 2005 implementó un plan de ayuda a personas de la tercera edad y de bajos recursos económicos. Creó también la Agencia Federal de Investigaciones, cuya finalidad era tomar el control de investigaciones sobre temas de secuestro, tráfico de drogas, delincuencia organizada y delitos electorales. Luego sigue Felipe Jesús Calderón Hinojosa. Él comenzó su mandato el 1 de diciembre de 2006 y concluyó el 30 de noviembre del 2012. Abogado y político mexicano, nacido en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Durante su gobierno tuvo la inflación más baja de la historia. Hubo una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Sin embargo, hubo precarias oportunidades de empleo formal y con ello se agravó la informalidad, lo que provocó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud. En materia de salud, creó el programa de Seguro Popular y su finalidad era proteger y brindar servicios a todas aquellas personas que no contaran con servicios de salud como IMSS o ISSSTE. Logró implementar programas como el de oportunidades, esto como forma de apoyo económico a personas de escasos recursos. Otros planes de apoyo fueron Paso Firme, en donde se construyeron pisos de concreto en muchas partes del país. Esta es tu casa, que fue la construcción de casas de trabajadores cuyo salario era mínimo. 70 y más, programa de pensiones mensuales para personas de la tercera edad. También se les dio atención médica y orientación social. Enrique Peña Nieto. No encontré mucho de él, pero bueno, positivo. Encontré muchas cosas negativas, pero traté de sacar lo positivo de él. Él comenzó su mandato el 1 de diciembre del 2012 y terminó el 30 de diciembre del 2018. Nació el 20 de julio de 1966, político y abogado, egresado de la Universidad Panamericana. Además, posee una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Durante su mandato, el peso mexicano sufrió una devaluación de 65%. No se logró el mejor alto índice de corrupción e inseguridad en el país, afectando con esto la llegada de inversionistas extranjeros. Impulsó reformas estructurales con el fin de elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades.
También liberó el precio de las gasolinas, trayendo con ello el incremento de los precios de los combustibles. Fue el llamado gasolinazo. Andrés Manuel López Obrador es nuestro actual presidente. Él inició sus labores el 1 de diciembre de 2018 y pues sigue en mandato. Político y escritor mexicano. Nació el 13 de noviembre de 1953 y llegó a la presidencia en su tercera candidatura al poder, siendo el partido político Morena quien le llevaría al triunfo. El 3 de enero de 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, anunció la suspensión definitiva de las obras del aeropuerto, formalizando así la cancelación oficial del NAIC, abriendo camino a la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como parte del plan anticorrupción de Obrador, aseguró que buscaría reducir y eliminar el robo de combustibles de las tuberías propiedad de Pemex. Parte de su estrategia fue desviar el flujo de combustible, detectar fugas, lo que provocó problemas logísticos y escasez de combustible en algunos estados. Sin embargo, Obrador alegó que con estas medidas se había reducido el robo de gasolina como nunca en las últimas décadas.